Damas y caballeros, espero se encuentren muy bien cuando empiecen a ver este video. Ya el día de hoy, entonces vamos a arrancar con el tema que es particularmente importante dentro de todo lo que estamos trabajando y tiene que ver con el lenguaje de programación que vamos a utilizar en este curso de Fundamentos en Computación, que es Python. Entonces, para poder comenzar con ello, pues vamos a tener que empezar teniendo en cuenta unas preguntas muy claras y es cómo llegamos hasta aquí. Entonces, para poder llegar hasta este punto, lo que tenemos es que hemos aprendido cómo describir un conjunto de tareas o un conjunto de instrucciones para resolver una situación o un problema particular, que es el que nos llevó a esto que estamos trabajando el día de hoy. Segundo, aprendimos que podemos expresar ese conjunto de instrucciones o eso que llamamos un algoritmo en un lenguaje un poco más estructurado que ya tiene que ver con cómo lo escribimos a través de unas instrucciones muy específicas con una cantidad de tareas particulares de escribir, preguntar, decidir, etcétera, que lo llamamos un pseudocódigo y eventualmente ese pseudocódigo llegó a tratar de escribirse en un lenguaje manipulable en el computador, que es a donde queremos llegar nosotros en este caso. Entonces, ¿qué es Python? Python no es el único, pero es alguno de los lenguajes de programación que van a encontrarse cotidianamente dentro de lo que trabajan en la ciencia. No es el único, repito, hay muchos otros que se van a encontrar, hay unos que son específicos para cada una de las áreas que ha sido diseñado por los investigadores que han desarrollado lenguajes especiales para poder hacer esto, pero Python es, como lo dije, un lenguaje de programación, es una versión de un pseudo lenguaje, ya más adelante de pronto quedará un poco más claro el porqué de pseudo lenguaje, y está diseñado con un conjunto de reglas como cualquier otro lenguaje de programación y unas restricciones relacionadas con la naturaleza del computador muy particulares, muy adaptadas, muy pensadas a tratar de hacer este lenguaje de programación un lenguaje de programación mucho más amigable. Entonces, Python, como les digo, es un lenguaje de programación, no es cualquier lenguaje de programación, un lenguaje de programación de muy alto nivel. Utiliza un conjunto de herramientas que permite escribir, bien sea en el computador de manera local o que lo podamos utilizar de manera interactiva a través de unos notebooks o a través de páginas particulares que podemos ver un poco más adelante, que llaman Colaboratory o Replit, etcétera. Vamos a ver. Es un lenguaje de programación bastante utilizado el día de hoy. Ejemplos de ello es Python está detrás de Spotify, Instagram y Netflix, que son herramientas que yo creo que todos nosotros conocemos, pero también yo creo que al día de hoy todos hemos escuchado hablar tranquilamente de lo que tiene que ver con data science, machine learning, deep AI, etcétera, y todo esto manejado por grandes empresas como Google y Facebook que utilizan detrás un conjunto de librerías particulares. Es un lenguaje de programación que podríamos decir que es relativamente nuevo, tiene aproximadamente unos 30 años, empezó en los años de 1990 y al día de hoy es uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial. Entonces, lo importante de esto es que tengamos en cuenta que no ha sido diseñado con el fin de tener un beneficio particular, de ganarse un montón de plata, sino que tiene una filosofía detrás, una filosofía Zen, como está escrito pues acá en las diapositivas, que está basado en códigos abiertos, códigos fáciles, códigos simples de entender, códigos simples de leer. Es un lenguaje público, cualquier persona lo puede utilizar, cualquier persona lo puede descargar, cualquier persona puede empezar a trabajar con Python en cualquier momento particular. ¿Qué tipo de lenguaje es Python? Esto es muy importante. Es un lenguaje de muy alto nivel, pero que puede utilizar programación de bajo nivel también. Es un lenguaje interpretativo y ya está compilado. Eso quiere decir, tiene un montón de características que nos van a permitir a nosotros que el uso de esta herramienta particular, de este lenguaje particular, sea uno que nos permita mucha flexibilidad a la hora de poder manipular un montón de información. Debe ser de alto nivel porque debe tener algún tipo de raciocinio dentro de lo que nosotros programamos, que sea de alto nivel, tipo una sinapsis humana, un conjunto de herramientas que permitan hacer una gran programación.
Debe ser de bajo nivel porque también es un lenguaje que todos debemos tener acceso a él, no es una cosa increíblemente complicada, no es una cosa que salga del conocimiento de la gran mayoría, sino que realmente está pensado para que sea un lenguaje de uso de toda la comunidad, de todas las personas que puedan llegar a él. Y es un lenguaje interpretado, que quiere decir ya trae un montón de información por detrás, es un lenguaje que se puede comunicar con la máquina y hacer un montón de trabajo, que es lo que nosotros al final de cuentas queremos hacer con él. Como les decía, es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje que utiliza un montón de scripts particulares, no necesariamente tengo que tenerlo instalado en Windows, o lo tengo que tener instalado en Mac, o lo tengo que tener instalado en Linux. Lo puedo también utilizar a través de plataformas online, quiere decir, al final de cuentas nos volvemos independientes del sistema operativo. Tiene unos puntos muy fuertes que son la graficación, el machine learning, la instrumentación, el software científico. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos al respecto, pero al ser una programación con un lenguaje que está precompilado y que necesita una gran cantidad de recursos del sistema, tiene una de las debilidades, uno de sus puntos débiles es que la programación de alto performance se vuelve un poco complicada a la hora de acercarnos a tratar de resolver problemas. Hay muchos ejercicios que podemos hacer que tienen que ver con JavaScript, con C++, con otro tipo de lenguajes donde uno podría tratar de ir comparando el uno respecto al otro y mirar cuáles son las ventajas y desventajas. Al final de cuentas, lo importante de todo esto es saber muy bien qué es lo que nosotros necesitamos, saber muy bien qué lenguaje es el que vamos a utilizar, cuáles son las características que necesitamos, qué tipo de cómputo es el que vamos a desarrollar para podernos acercar de alguna manera a buscar el mejor lenguaje de programación. Como les decía, el Zen de Python es que sea un programa, un conjunto de programas o un lenguaje que sea eficiente, que sea mantenible, que sea extendible por la misma comunidad, quien es la realmente encargada de hacer crecer Python en los últimos 10, 15 años. Fácilmente la misma comunidad se ha encargado de mantenerlo a flote y de estar mejorando cada vez más todas las herramientas que se han desarrollado dentro del lenguaje de programación Python. Entonces, ¿qué es Python y cuáles aplicaciones científicas, para nombrarles algunas, han llegado a tener mucho reconocimiento desde el punto de vista de la computación científica? Pues desde la computación en general, lo que podemos decir es que las grandes empresas, Google, Facebook, YouTube, todas ellas utilizan en algún momento, en alguna parte, Python. No hay ningún problema, no es mal utilizarlo, es lenguaje abierto, está bien utilizarlo, es bastante popular, es fácil de entender, permite un montón de herramientas. Entonces, todo esto hace que Python entre a jugar en un montón de instancias a nivel nacional y a nivel internacional, que van a permitir claramente acercarse a resolver una gran cantidad de problemas. Es un lenguaje que es flexible y rápido de entender, que el rápido de entender lo vamos a empezar a ver en las próximas clases, donde ustedes se van a empezar a dar cuenta que la interacción que nosotros tenemos desde haber traído un algoritmo, un pseudocódigo, un diagrama de flujo, todo esto, cuando lo vayamos a transcribir al computador, va a ser una manera que nos va a llevar a un puente muy fácil, que vamos a entender muy fácil qué es lo que estamos haciendo, y esa es una de las características entonces del lenguaje de programación. Por eso las grandes empresas, Netflix, Google, YouTube, por eso lo utilizan. Es un lenguaje que también sirve muchísimo, muchísimo para inteligencia artificial. Yo he hecho pequeños ejercicios de este tipo de herramientas, pero estoy seguro que las grandes empresas también se acercan mucho a ellos. Y claramente desde el punto de vista de la programación científica o de las aplicaciones científicas, nosotros necesitamos un lenguaje que nos permita hacer cálculo rápido, que nos permita entender fácilmente un problema. La visualización es muy importante, entonces vamos a poder acercarnos a una gran cantidad de situaciones en las que Python nos va a facilitar un montón de tiempo, un montón de recursos, etcétera, etcétera. En el 2020, según el índice TIOB, es el lenguaje de programación pues, más utilizado, y está al mismo nivel de lenguajes tan importantes como C y como Java, que son bastante utilizados. Como les digo, grandes empresas
todas en relación a Python. Un gran trabajo se ha hecho con Python, una gran cantidad de información ha llegado a todo esto, incluso la NASA, Dropbox, Netflix, todas las grandes empresas han estado muy vinculadas con el desarrollo de Python y con la posibilidad de utilizar este lenguaje de programación para todo ello. Pero, como les digo, desde el punto de vista de la computación, particularmente la computación científica, el entendimiento, el descubrimiento, el análisis de los datos que nos ha llegado de las imágenes, estas imágenes de muy altísima resolución de un agujero negro, o la posible detección de ondas gravitacionales a través de un conjunto de medidas particulares, o el hecho de poder acercarnos al análisis de datos de deporte, todo detrás con herramientas como Python. Quiere decir, no estamos escogiendo esta herramienta para enseñárselas a ustedes por casualidad, sino porque realmente ha tenido mucha información, mucho uso, mucho éxito. Este es el caso del agujero negro. En el caso del agujero negro hay una gran cantidad de artículos en relación a este agujero negro, que es un agujero negro que queda en otra galaxia. También está el de nuestra galaxia. Un montón de software se ha desarrollado alrededor de esto, y ahí pues ustedes ven resaltado pues claramente a NumPy, SciPy, Pandas y AstroPy, un montón de librerías muy particulares que se han dado en Python o en el lenguaje Python para poder ayudar a la comunidad científica. La detección de ondas gravitacionales a través de un paquete nuevo que se llama GWPy, que es de Gravitational Wave Pi, que tiene que ver con cómo se implementó un software específico de uso abierto en un lenguaje de programación muy particular para analizar los datos que provenían de fuentes que podrían estar emitiendo ondas gravitacionales. Y claramente lo que nosotros vamos a ver acá y lo que ustedes van a ver en el resto de la formación como profesionales, que es el proyecto que ustedes están emprendiendo de vida, pues claramente tiene a Python detrás, como lo representa esta gráfica, particularmente para GWPy. Nos basamos en hombros de gente que mucha dedicación, mucho trabajo le han metido a esto. Entonces no nos vamos a inventar la rueda, seguramente vamos a utilizar una gran cantidad de código desarrollado por otras personas. Entonces no se preocupen si utilizan estas librerías, son para ello, fueron diseñadas para ello. Es muy importante que tengamos todo esto como referente dentro de lo que estamos trabajando. Esto es entonces simplemente algunas de las muchas aplicaciones en física, matemáticas, que podemos traer como ejemplos, pero Python está en este momento como uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial. Créanme, el lenguaje de programación es lo potente que ustedes se están imaginando, es lo fácil y flexible que ustedes se están imaginando y están esperando también, y por eso se los traemos entonces en este curso. Voy a dejar hasta acá este video y vamos a continuar en un próximo video acercándonos un poco a cómo vamos a utilizar Python en nuestra clase, en nuestro curso. Muchísimas gracias.